Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y vamos a continuar con el estudio de las cartas de San Ignacio de Antioquía, ya dando comienzo por fin a los primeros capítulos de la carta de San Ignacio a los Efesios. Vamos luego de la introducción a considerar el prólogo de esta hermosa carta. Esta hermosa carta escrita a la iglesia de Éfeso cuenta con un prólogo muy breve pero muy instructivo que sirve como una especie de introducción, saludo que San Ignacio hace a la iglesia de Éfeso. Nosotros vamos a hacer una breve introducción a lo que es esta carta y a la iglesia de Éfeso en particular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta iglesia, Éfeso, es una iglesia muy conocida en los tiempos de la iglesia apostólica, porque es una iglesia que en un momento dado de la historia hubo un patriarcado allí en esa iglesia. Era una iglesia extremadamente misionera, extremadamente conocida. Recordemos que Cristo escribe allí en el libro de Apocalipsis la primera de las 7 cartas dirigida específicamente a la iglesia de Éfeso. Esta carta a los Efesios es escrita por San Ignacio cuando él va de camino hacia su martirio desde Siria hacia Roma. Puntualmente él la escribe desde Esmirna, desde la ciudad de Esmirna, que es también otra de las iglesias mencionadas allí en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Tenemos que la primera de las 7 cartas es la carta a la iglesia de Éfeso. La segunda carta es la carta a la iglesia de Esmirna. Bueno, que está ahí al lado, pegadito a la iglesia de Éfeso. Bueno, desde Esmirna, San Ignacio está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso. Es una carta que tiene como propósito no solamente despedirse, sino prevenir a la iglesia de Éfeso de las herejías de los docetas. La fecha de redacción de esta carta, al igual que casi todas las cartas de San Ignacio, se fechan alrededor del 107 después de Cristo, fecha estimada de su martirio. Y digo que fecha estimada de casi todas las cartas porque hay otras cartas que se reconocen o que algunos reconocen como cartas ignacianas y que no pertenecen a las cartas que Ignacio escribió en su viaje hacia Roma, sino que las habría escrito antes, durante su pontificado allí en Antioquía, donde él era el obispo. Entonces, la escribe desde la ciudad de Esmirna, la escribe para prevenir a la iglesia de los docetas, de las herejías de los docetas, para exhortarlos a la unidad de la iglesia. Vamos a considerar básicamente el prólogo y los primeros 2 capítulos. Si ustedes desean, pueden consultar las 2 introducciones que hicimos sobre los escritos en general de San Ignacio. Les dejo aquí, pueden ver aquí en la pantalla, la etiqueta a los 2 primeros videos donde explicamos un poquito lo que era la ciudad de Antioquía, donde Ignacio era el obispo, un poco de una mini biografía de San Ignacio sin considerar su martirio, porque es lo que vamos a ir viendo luego más en profundidad sobre el final del estudio. Y en el segundo video hemos considerado un poco el tema de cuáles eran los herejes a los que hace referencia San Ignacio. Dijimos que eran 2 grupos básicamente. El primero de ellos eran los docetas, luego los judaizantes, y también habíamos hecho algunas menciones a el tema de las recensiones de las cartas, es decir, los listados de cartas que hay sobre cuáles son las cartas verdaderas o reconocidas universalmente como auténticas de San Ignacio. Les invito entonces a que puedan ir a ver esos videos para ver un poco el porqué, el enfoque que le estamos dando a este estudio. Respecto de la carta propiamente dicha a los Efesios, la ciudad de Éfeso, como dijimos, es una ciudad muy importante y vamos a decir por qué. Primero, porque allí en Éfeso vivía el apóstol Juan, o vivió
muchos años el apóstol Juan. Allí también vivió la Virgen María. Recordemos que el Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Juan el cuidado de la Virgen María, porque la Virgen María no tenía otros hijos a quienes pudieran cuidar de ella. Entonces Cristo elige a uno de sus discípulos, en este caso el apóstol Juan, para cuidar de por vida a la Virgen María. Y ellos vivieron allí en Éfeso, por lo cual teníamos al discípulo amado de Cristo viviendo allí, y también a quien había sido la testigo principal de toda la infancia y juventud y de todo el ministerio de Jesucristo, esto es la Virgen María. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante porque estaba muy atestiguada su ortodoxia en cuanto a la doctrina y a la fidelidad apostólica y a la doctrina de Cristo. También Pablo escribe cartas. Nosotros tenemos una, pero dice la tradición que escribió varias cartas. Nosotros solamente hemos encontrado una carta a la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo escribe, y tenemos en la Biblia esta carta de San Pablo a los Efesios. Es, por cierto, una de las cartas más estudiadas por los protestantes. Geográficamente también Éfeso es una iglesia importantísima porque se encuentra muy cerca de lo que son los puertos para acceder a toda la región de Grecia, ¿sí? La región que se conocía en aquella época como Macedonia. Entonces, desde allí se viajaba por barco para ahorrar un montón de kilómetros y días de viaje, y era un punto de acceso neurálgico, por así decirlo, en la red de comunicaciones de las iglesias del siglo I. También allí fue pastor Timoteo, es decir, Timoteo fue obispo de la iglesia en Éfeso. Dice, por ejemplo, la historia eclesiástica que Pablo colocó como obispo a Timoteo y que fue martirizado al intentar detener una procesión pagana en honor a la diosa Artemisa. Y allí los paganos se enfervorizaron y lo mataron, tengo entendido que a garrotazos. No estoy seguro de cómo, ¿sí? Pero bueno, fue mártir allí Timoteo, el discípulo del apóstol San Pablo. Fue mártir allí en la ciudad de Éfeso. Y entonces escribe una carta a la iglesia de Éfeso y escribe dos cartas al obispo de Éfeso, que es Timoteo. Cristo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, allí en el Apocalipsis capítulo 2, como hemos mencionado. Y ahora también Ignacio escribe a esta iglesia. O sea, fíjense qué importante que es esta iglesia y qué nivel de reconocimiento tenía esta iglesia en toda la comunidad de iglesias católicas del siglo I, que Cristo le escribe, Pablo le escribe 3 cartas, una a la iglesia y 2 a su obispo, y también le escribe San Ignacio allí a esta iglesia. Se dice, lo dice San Juan Crisóstomo, que Timoteo era el presidente de los obispos de aquella región, y esto es un poco lo que habíamos dicho antes, que en Éfeso había un patriarcado y a los patriarcas de cada región se les llamaba también, entre otros nombres, presidentes. Y se dice, según San Juan Crisóstomo, que Timoteo era el presidente, es decir, el obispo que custodiaba o supervisaba a todos los obispos de la región. Pero tenemos la evidencia de que la jerarquía de la iglesia, es decir, no solamente obispos, sino también supervisores de obispos, en los llamados patriarcados, los cuales también eran a su vez supervisados por un patriarcado principal, que era el patriarcado de Roma. Y ya tenemos la jerarquía eclesiástica que tanto critican los protestantes, y la tenemos reflejada allí en el siglo I. Vamos a hablar un poquito acerca de la jerarquía eclesiástica también en estos estudios. ¿Y cómo resumimos todo esto? ¿Por qué esta introducción? Porque es muy importante toda la conexión
teológica que existe entre Timoteo, San Ignacio, el apóstol Pablo, Onésimo, quien era el obispo de Éfeso en el momento en el que se escribe la carta, ¿sí? Timoteo ya había sido martirizado y le sucedió Onésimo, que también era otro discípulo del apóstol San Pablo. Entonces tenemos toda una conexión del apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, María, Timoteo, San Ignacio, Onésimo, Policarpo y un montón de otros obispos, todos interconectados y confesando pertenecer a la misma iglesia. Y lo interesante es que esta iglesia, San Ignacio la llama católica. Vamos a verlo en su momento más en profundidad cuando veamos el estudio de esa carta, pero es sumamente importante que prestemos atención a ese detalle. Éfeso, una iglesia que Cristo confiesa ser iglesia suya, es una iglesia a la que un obispo católico le escribe porque reconoce que tiene la misma doctrina que él. Es una iglesia que tiene un discípulo apostólico como obispo y había tenido una serie de sucesiones apostólicas, es decir, primero Pablo, después Timoteo, después Onésimo, como obispos, y todos ellos se confesaban católicos. María era católica, Pablo era católico, Juan era católico, Ignacio, Timoteo, Onésimo, y la iglesia de Cristo se llamaba católica. Vamos a comenzar ahora sí con el prólogo. Dice así el prólogo de la carta de San Ignacio a los Efesios. Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la bendecida en grandeza de Dios con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos, a servir por siempre para gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso del Asia. Mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Bien, ustedes van a ver a lo largo de todos estos estudios que no vamos siempre a hacer un estudio versículo por versículo, no tendríamos el tiempo para hacerlo porque es larguísima la colección de San Ignacio, pero sí hay capítulos a los que les vamos a prestar un poco más atención y hay versículos a los que les vamos a prestar un poco más atención y frases a las que les vamos a prestar un poco más atención porque tienen o cumplen el propósito que tenemos en este canal, que es mostrarle a los católicos cuál es la fe originalmente transmitida por los padres, pero también además mostrarle a todos los protestantes y a los no católicos que la iglesia apostólica es la iglesia católica y que las doctrinas apostólicas son las doctrinas católicas, de manera tal que a los protestantes no les mientan diciendo que Lutero, cuando se rebeló contra la iglesia, recuperó la doctrina apostólica de la sola fide, de la sola escritura, de la sola lo que fuera, porque en realidad es una mentira. Y vamos a verlo no solamente con las cartas de San Ignacio, como lo hemos visto con la IDG, las vamos a ver con las cartas de otros tantos siervos de Dios de los primeros siglos, de que la iglesia de los primeros siglos era católica en su nombre, en su teología y en muchas de sus prácticas. No todas, porque hay algunas que han cambiado con el tiempo, pero sí lo suficientemente rastreables hasta el siglo I como para mostrar que nosotros, los católicos, somos la iglesia que Cristo ha fundado. En esta ocasión vamos a hacer un poco de hincapié en el versículo, en la primera porción del prólogo, una parte que dice predestinada desde antes de los siglos. Bueno, no es mi intención hacer un estudio de la predestinación, es algo que probablemente haga, pero bastante más adelante. Creo que hay otras cosas mucho más importantes de las cuales hablar. Sin embargo, San Ignacio dice que la iglesia de Éfeso ya había estado en el plan de Dios, escogida por gracia y predestinada desde antes de la fundación del mundo, de manera tal que Dios estableció que allí iba a haber una iglesia a la que iba a colmar
de bendiciones. Y vaya si lo hizo. Le dio a esa iglesia de lo mejor que tuvo Cristo en su arsenal de soldados. Le dio al apóstol Pablo, le dio a los colaboradores de Pablo, a Timoteo, a Onésimo, a la Virgen María, al apóstol San Juan. Bueno, en fin, Cristo le regaló un montón de dones a la iglesia de Éfeso. Y por eso San Ignacio, viendo todo ese despliegue de gracia y de misericordia de parte de Cristo hacia la iglesia, la llama la que Cristo escogió desde antes de los siglos del mundo para colmarla de gracias, colmarla de hombres dotados con los dones, con la sabiduría y con el conocimiento del verdadero evangelio de Cristo. Justamente Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 10 enseña algo similar. ¿Sí? Pero esta vez no en relación a la iglesia, sino a los miembros de la iglesia, que dice que los ha escogido por gracia, que escogió a los miembros por gracia. No vamos a ponernos a discutir de ninguna manera con los calvinistas, que tienen un concepto de la predestinación bastante diferente del concepto que defendemos nosotros en la iglesia católica y que defendían los padres de la iglesia, pero lo cierto es que la iglesia de los apóstoles creía en la predestinación de los miembros de la iglesia. Por eso habla de la predestinación, escogidos por gracia. Llegado el momento, vamos a hacer un estudio relativo al tema de la predestinación y de la elección, pero no queremos hacer eso en la mezcla de la carta, porque si no sería algo como mucho más largo de lo que nosotros queremos darle como contexto a la carta. Bien, también la llama la iglesia digna de toda bienaventuranza, y es interesante esto. La bienaventuranza en la Biblia es la salvación. No es simplemente la felicidad aquí en la Biblia, sino que los padres de la iglesia entendieron que la bienaventuranza era una referencia a la salvación. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen esto, porque ellos verán a Dios, ellos serán llamados hijos de Dios, etc. Siempre vinculando las bienaventuranzas que tenemos allí en Mateo capítulo 5 con cosas que están relacionadas a la entrada a la gloria eterna, al cielo. Entonces, esta iglesia de Éfeso, San Ignacio la considera digna de toda salvación, digna de toda bienaventuranza. No solamente de felicidad terrena, sino esa iglesia era digna de que Cristo la llenara de gracias, y por su fidelidad, entonces, es importante eso, por su fidelidad a la obra apostólica y a la obra de Cristo, pudieran ser todos ellos salvados. No está hablando de una salvación universal, de que por pertenencia a la iglesia de Éfeso se iban a salvar, sino que está destacando justamente el carácter de doctrina pura y de vidas intachables en la membresía de los creyentes en Éfeso. Obviamente siempre habría personas que tendrían que corregir esto, que tendrían que corregir esto otro. No nos olvidemos que la carta del apóstol San Pablo trata de corregir algunos errores, y también la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso, allí en el Apocalipsis, también trata de corregir algunos errores, específicamente en cuanto a que habían dejado de amar a Cristo con esa intensidad fervorosa que Cristo reclamaba. Pero en general es una iglesia que se la cataloga como una iglesia fiel, una iglesia que era una iglesia ejemplar para el resto de las iglesias. Y esto es lo que está confesando San Ignacio aquí al llamar la iglesia digna de toda bienaventuranza. Pero también tiene otra implicación esto de digna de toda bienaventuranza, porque los antitrinitarios, entiéndase testigos de Jehová, mormones, pentecostales unicitarios y tal vez algunos trinitarios también, que piensan que la iglesia se corrompió con el último apóstol, con la muerte del último apóstol. Pensemos que los discípulos de los apóstoles no pensaban así. Esta iglesia había tenido como guarda teológica a la Virgen María, que se aseguraría de que nadie enseñara cosas raras ajenas a la doctrina de Cristo. También al apóstol San Juan haría lo mismo. Timoteo y Onésimo, dos discípulos del apóstol San Juan, puestos uno, ya lo vamos a ver, uno en el obispado directamente por Juan y el otro por el apóstol Pablo, y otro por encargo del apóstol San Pablo.
Y también estaban los otros discípulos de los apóstoles en esa región. Teníamos a Policarpo, tenemos a San Ignacio, tenemos a otros obispos que también eran discípulos apostólicos que vivían ahí en la región, de los cuales todos mantenían una misma línea teológica con todos los otros obispos discípulos de los apóstoles. De manera que si se tuviera que corromper la iglesia, tendría que haberse corrompido toda la iglesia al unísono. Y todos los discípulos apostólicos estar quejándose a diestra y siniestra de que los obispos se corrompieron, de que empezaron a entrar los herejes y que apartaron a todos los creyentes de la iglesia, y de que ahora la iglesia estaba en las catacumbas, y de que solamente la iglesia era una iglesia invisible y no la visible, porque la visible estaba ya corrupta. Bueno, argumentos mentirosos de los protestantes. Lo cierto es que San Ignacio, que era discípulo de al menos 3 apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, y conocedor de la Virgen María, y conocedor de todos los otros discípulos de la región, que eran discípulos apostólicos, estos hombres reconocían que la iglesia de Éfeso tenía una doctrina pura, tan pura, y no solamente en doctrina, sino también en la moral y la ética, que le llamaban la iglesia digna de toda bienaventuranza. Y si estaba corrompida esa iglesia, si se había corrompido, si estaba una iglesia corrupta, ¿por qué entonces Cristo no les dice, ustedes los de Éfeso, en su carta, ¿no? Ustedes los de Éfeso, ¿por qué se hicieron católicos? Vuelvan a la iglesia evangélica. ¿Por qué ustedes ahora profesan ser católicos? ¿Por qué ahora sus obispos se hacen llamar católicos? ¿O por qué San Ignacio, en vez de decirse él mismo católico, por qué no les reprocha a los obispos de las iglesias, ustedes, ¿por qué se hicieron católicos? ¿Por qué están enseñando las doctrinas católicas? ¿No saben que eso es herejía? Pero San Ignacio no reprocha eso, los alaba por defenderse y expulsar a los herejes. Cristo mismo alaba a la iglesia de Éfeso por haber probado a los que se decían ser apóstoles y eran falsos ministros del diablo. Eran ministros del diablo. Cristo alaba a la iglesia por rechazar a los falsos maestros y hallarlos mentirosos. Y también lo mismo hace San Ignacio y la llama a la iglesia bienaventurada, de manera que ya arrancamos el estudio de la carta a los Efesios y en el mismo prólogo ya nos encontramos un rechazo de plano de la doctrina antitrinitaria de los testigos de Jehová, mormones y otros tantos, de que la iglesia primitiva se corrompió. Muy por el contrario, los antitrinitarios, los vamos a ver en el día de hoy mismo, los antitrinitarios eran combatidos por los discípulos apostólicos. Fíjense ahora en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver por qué la llama a esta iglesia bienaventurada. Dice, muy bien me ha parecido en Dios vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y caridad en Cristo Jesús, nuestro Salvador, imitadores de Dios que sois. No los llama carnales, no los llama, ustedes los católicos. San Ignacio se confiesa católico y confiesa que la iglesia católica de Éfeso eran cristianos fieles, no corruptos. Les llama imitadores de Dios. San Ignacio se llamaba portador de Dios y a los cristianos católicos de Éfeso les llamaba imitadores de Dios. Imitadores de Dios. También si vamos al 6.2, ¿sí?, de esta misma carta, dice así: y que entre vosotros no anida ninguna herejía. Entre vosotros no anida, ¿cuántas? Ustedes tienen buena doctrina, pero en 2 o 3 o 4 o 5 temas están equivocados. Efesios, por favor, corríjanse. ¿No? Dice, ustedes, cristianos de Éfeso, conservan todas las doctrinas enseñadas por los apóstoles. No existe ninguna herejía entre ustedes. Esto no habla de la corrupción de la iglesia.
Esto habla de la permanencia inmutable de la doctrina y del depósito de la fe en las iglesias apostólicas. Justamente, no es que les diga, bueno, como entre ustedes no hay ninguna herejía, no ha hecho nido ninguna herejía, no por eso les deja que se duerman en los laureles, sino que les previene de que presten el oído a los falsos maestros, ¿sí? Por ejemplo, dice así: no os hagáis ilusiones, hermanos míos. Los que corrompen una familia no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, si los que cometen ese pecado según la carne merecen la muerte, es decir, los que corrompen una familia con pecados sexuales o otro tipo de aberraciones, los que corrompen una familia en la carne son merecedores de la pena capital, dice, cuánto más digno de la muerte espiritual es el que corrompa con su mala doctrina la fe de Dios, por la que Jesucristo fue crucificado. Ese tal, convertido en un impuro, irá al fuego inextinguible, y lo mismo que él, quien quiera que lo escuchare. Esta cita la encontramos en el capítulo 16 de esta misma carta, versículo 1. No era el único que opinaba esto, es decir, es muy fuerte lo que dice San Ignacio, ¿no? O sea, el que quiera corromper a la familia de Dios con una mala doctrina, es decir, el que enseña una cosa torcida, dice, es digno de la condenación, y lo dice sin pelos en la lengua. Él, ya lo dijimos muchas veces en la introducción, San Ignacio no cree en el ecumenismo, no cree que la iglesia pueda tener diferentes doctrinas, que la iglesia pueda tener diferentes dogmas, que la iglesia pueda tener, no diferentes dogmas, sino dogmas contrarios, unos que digan una cosa, otros que digan otra. San Ignacio no cree en una iglesia en donde puedan haber diferentes credos. Él dice la verdad es una, es absoluta, el que la tenga está en condiciones de poder ser salvo si cumple con los otros requisitos de la salvación, pero el que no tenga la doctrina apostólica, el que está enseñando una doctrina extraña, dice, está corrompiendo la familia de Dios. Y la comparación que hace San Ignacio es muy fuerte, porque la está comparando con los pecados más aberrantes de la sociedad de aquella época. La está comparando con el incesto, la está comparando con corromper a los niños, está comparando con la destrucción de una familia. A ese nivel de pecado es la herejía para San Ignacio. Y dice, cuánto más grave es el pecado de herejía, porque está corrompiendo la unidad, la enseñanza y la pureza de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y dice, es tan merecedor del infierno el que enseña esa doctrina como el que la escucha. Yo sé que esto es tal vez chocante para muchos que creen que solamente los falsos maestros se van a condenar, pero los miembros de las congregaciones protestantes no se van a congregar porque son inocentes, a ellos los engañaron. Pero San Ignacio no enseña eso. Si se quieren enojar, no se enojen conmigo, enójense en todo caso con San Ignacio, porque San Ignacio es el que está enseñando lo mismo que el Señor Jesucristo, que el ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, ambos caen en el pozo, el ciego y el que guía a los ciegos. Y aquí San Ignacio dice lo mismo, el que corrompe y el que es corrompido, ambos son dignos de la condenación. Y esto, a los ojos de la sociedad relativista contemporánea, es muy duro de aceptar, muy difícil, pero bueno, esa es la doctrina apostólica. Esa es la doctrina sin corrupción. Esa es la doctrina sin herejías a la que está haciendo referencia San Ignacio. Y justamente por eso no había herejías, porque la iglesia de Éfeso entendía que no podía haber falsos enseñadores allí entre sus filas. Y no es el único, como dijimos, que opinaba lo mismo. Por ejemplo, Orígenes, cuando él escribe sus homilías sobre el Levítico, en su homilía 12, dice, en cambio, la esposa de Cristo no puede ser ni repudiada ni profanada, sino que es una virgen incontaminada, incorrupta, pura. Recuerda, en efecto, las palabras del apóstol que poco antes propusimos, las cuales dicen,
para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni algo semejante, sino que sea santa e inmaculada. Santa e inmaculada. Y eso es una cita de Efesios 5, 27. Y Orígenes creía que la iglesia debía permanecer pura, santa, sin mancha, y que Cristo había prometido cuidar de esa iglesia. San Cipriano, en su carta a Donato, también dice lo mismo. Tú, por tu parte, a quien la milicia celeste ha enrolado ya en las filas espirituales, mantén incorrupta la instrucción recibida, manténla pura con las virtudes religiosas. Y aquí se trata de mantenerla pura en cuanto a su teología, como también mantenerla pura en cuanto a las virtudes religiosas. Y las virtudes religiosas son las virtudes espirituales, por así decirlo, las virtudes de la conducta, de las buenas prácticas, de la moral, de la liturgia, de todo lo que no tenía relación directa con la enseñanza, sino con la aplicación de la enseñanza. Entonces tenemos a una iglesia en la que no había herejías, que rechazaban a los herejes, a los que se les recuerda vehementemente: sigan por ese camino, no acepten a los falsos maestros, no hay ecumenismo, porque los que no tienen la verdadera doctrina no van a heredar el reino de Dios, por más que se hagan llamar cristianos o por más que los queramos abrigar. Dice, ellos lo que tienen es que convertirse. Ese es el verdadero ecumenismo, ese es el verdadero diálogo interreligioso. El que va y por amor a las almas que están siendo engañadas, va y les predica el verdadero evangelio y procura, como lo hacemos en este canal, mostrarles las evidencias para que se den cuenta de su error, no para engañarlos y decirles, bueno, sí, ustedes porque también se quieren hacer llamar cristianos, permanezcan en su error, no importa si están enseñando una herejía, porque como se llaman cristianos y creen en Jesucristo con todo su corazón, se van a salvar. Pero no es esa la enseñanza de los padres apostólicos ni de la Biblia. Claramente Pablo dice que los herejes no heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 19, 20, 21. Y también San Ignacio dice que los que corrompen una familia enseñando herejías tampoco heredarán el reino de Dios. Ni los que lo enseñan, ni los que les creen. Por amor a los protestantes en todas sus ramificaciones, por favor, seamos hombres y mujeres instruidos en la palabra de Dios y en la patrística para ir y sacarlos del camino de ciegos que están transitando guiados por falsos pastores que no enseñan la verdad sino enseñan inventos de su propio corazón, cada uno en una anarquía teológica enseñando lo que mejor le parece, pero no lo transmitido por los apóstoles. Si crees que este canal es de utilidad para tu fe y para instruir a los protestantes, para reconducirlos al camino de la verdad, por favor mira el link que hay en la descripción de este video, porque allí están escritas las maneras en las que puedes colaborar con este canal, o puedes escribirme un email a eldepósitodelafe@gmail.com para también poder coordinar diferentes formas de colaborar con el canal, no solamente en lo económico, sino hay ciertas tareas que me resultan un poco complicadas llevarlas adelante por falta de tiempo, y sería buenísimo contar con personas que quieran ayudar, por ejemplo, personas que me ayuden a hacer las miniaturas, personas que puedan ser capaces de leer audiolibros para grabarlos y poder publicarlos en el canal. Y también necesito personas que puedan ayudarme con ciertas tareas de investigación que llevan bastante tiempo y que podríamos trabajar en conjunto para poder presentar mejor contenido de mejor calidad a la audiencia. También les voy a pedir que amablemente se puedan suscribir y compartir el video y darle like de manera tal que YouTube pueda mostrarle estos videos a más personas que necesitan conocer cuál es la verdadera fe apostólica. Retomemos entonces el capítulo 1. Dice el versículo 1: Muy bien me ha parecido en Dios vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y caridad en Cristo Jesús. Vamos a decir algo. Nombre amabilísimo. Recientemente un suscriptor, hace unos pocos días atrás, me hacía una consulta preguntándome por qué a veces entre los obispos se saludaban con títulos de tanta
grandeza, ¿no? O sea, títulos de elocuencia, títulos de engrandecimiento y glorificación a la otra persona. Es como que le parecía muy, como muy exagerado que se trataran de esa manera. Claro, nosotros vivimos en una época en donde no estamos acostumbrados a tratar con semejante respeto a las personas, pero yo hasta este suscriptor, con el cual tengo un cierto trato frecuente, que intercambiamos opiniones de tanto en tanto, le hice un par de observaciones que voy a compartir ahora con ustedes para que ustedes también puedan sacar provecho de por qué en la Iglesia Católica los escritos se refieren a las personas con títulos de tanta grandeza. Le remití en primer lugar a la Biblia. Por ejemplo, Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel a donde ella estaba, la saludó: salve, plena de gracia, el Señor está contigo. Esto lo tomo de la Biblia castellana y es el saludo del arcángel a la Virgen María para darle la proclamación del anuncio de la concepción de Cristo. Y a ojos de un protestante que tal vez no entiende lo que significa que alguien le llamen salve, ese era el saludo que se le daba a los emperadores, o era el saludo que se le daba a los altos gobernantes de un pueblo cuando venía un soldado o un hombre y se presentaba delante de un emperador, se presentaba delante de un hombre de alta jerarquía, le decía salve. Sí, como una especie de salud o le saludo, pero era un título, una forma de llamar que estaba reservada no para el hola, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No era esa informalidad, es ese saludo formal que se le tributa a alguien que está en altísima eminencia, en altísima jerarquía. También tenemos en Lucas 1:3. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio. Le llama ilustre Teófilo. La Reina Valera traduce excelentísimo Teófilo. Y nuevamente este Teófilo era un hombre que estaba en cierta eminencia, en algún rango, no sé personalmente si sería algún político o un hombre muy adinerado, de cierto respeto dentro de la sociedad. Y el apóstol San Lucas le escribe llamándole excelentísimo o ilustre, y digo apóstol no porque sea un apóstol de los 12, sino porque así les llamaban también en la iglesia primitiva a los discípulos directos de los apóstoles, como le llamaban por ejemplo también a Bernabé, ¿sí? Bernabé y Pablo, ambos eran apóstoles y no eran de los 12. Bueno, tenemos Hechos 23:26, la carta que Claudio Lisias les escribe a Félix. Dice: Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix. Y Hechos 26:25, pero Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo palabras verdaderas y sensatas. Y estamos viendo que esto de ensalzar y de darle el mayor de los respetos y el mayor de los honores a una persona o a una iglesia era propio del lenguaje apostólico, lenguaje que conserva la Iglesia Católica en sus escritos. Ustedes cuando comienzan a ver los escritos formales de la Iglesia Católica en los concilios, o también muchas veces las cartas que hay de un obispo a otro, o de un sacerdote a otro, o incluso los mails que se mandan entre ellos, siempre están impregnados de este tipo de respeto hacia la autoridad, algo que los protestantes desconocen completamente. Y todos estos son pequeños detalles que hacen a la diferencia para ser capaces de reconocer la forma de proceder de la Iglesia Católica en los primeros siglos y darse cuenta de que la forma de proceder de la Iglesia en los primeros siglos es extremadamente diferente de los protestantes, y es muy parecido, aunque no al 100% igual, pero muy parecido a la Iglesia Católica, aún inclusive en el día de hoy. Esa fue la respuesta que le di a esta persona para mostrarle que no es que sea exagerado tratar con respeto y con honor, porque los ángeles trataron de esa manera a la Virgen, los discípulos apostólicos trataron de esa manera a otros cristianos, entre los gobernantes se trataban de esa manera
Y hasta el mismo Pablo trataba de esa manera a los que estaban en eminencia, de manera tal que los cristianos sabían honrar a quien estaba por encima de ellos en autoridad, porque para los cristianos de los primeros siglos existían jerarquías de autoridad. Sigue diciendo, la fe y la caridad. Aquí en el capítulo 1, versículo 1 dice, conforme a la fe y la caridad. Y yo me acordaba de que había leído muchas ocasiones esta parte de fe y caridad, y si ustedes buscaran o resaltaran en los escritos de los padres de la iglesia esto de fe y caridad, se darían cuenta que se menciona un montón de veces, como así también en la Biblia, y siempre van generalmente unidas, porque son dos cosas que la iglesia no separaba, la fe de las buenas obras. Y recordemos, como le dije a una persona también en un comentario que me hacía en el canal, ¿por qué le llaman caridad y no le llaman amor? Porque la caridad es el verdadero concepto del amor ágape. El amor ágape no es un amor que es más ferviente que otros o más intenso que otros. El amor ágape es un amor que se desprende de uno mismo y de lo que uno tiene en favor del otro. Ese es el concepto del ágape, ese es el concepto del amor ágape, y por eso se lo traduce como caridad. Y por eso la caridad está íntimamente vinculada a la limosna y a las obras de misericordia que la Iglesia Católica enseña como necesarias para la salvación. Y en esa fe y en esa caridad perseveraba la Iglesia de Éfeso, y no solamente en la fe. No solamente en la fe. Tito le dice el fin, es decir, Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 1:5, el fin, esto es el propósito y la finalidad de este mandato es la caridad que brota de un corazón limpio, una conciencia buena y una fe sincera. Es decir, la fe y los mandamientos de Dios tienen como propósito la caridad, como finalidad, como propósito, valga la redundancia, que la iglesia tenga caridad. Y no solamente amor intenso, sino caridad, es decir, desprendimiento de lo que tenga uno. Tiempo, recursos, bienes en favor de los que más lo necesitan. San Clemente Romano, el obispo de Roma, papa de la iglesia en el siglo I, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, verso 2, dice, esta es la paga que hemos de dar a Dios que nos ha creado. Si estamos en deuda con Dios, y esta es la paga que hemos de darle. Que tanto el que habla como el que escucha lo hagan con fe y caridad. Así pues, perseveremos justos y santos en los que hemos creído, para que podamos pedir con confianza a Dios. Retomamos el tema de la carta de San Ignacio, citando con el tema este de la caridad y la fe, a los Efesios 14:1 dice, nada de todo eso se os oculta a vosotros, como tengáis en grado acabado para con Jesucristo aquella fe y caridad, que son principio y término de la vida. Es decir, la fe es el principio, todo comienza por la fe, pero lo que es el propósito y finalidad de la vida espiritual que Cristo nos da es la caridad. Es la caridad. Y por eso la iglesia, desde los mismos apóstoles, enseña que para salvarse es necesario la fe, que es solo el principio, y los protestantes solo se quedan ahí, pero también la caridad, sin la cual no se puede entrar al cielo, como Cristo lo declaró. Dice que separará a los corderos, los que no hicieron caridad, o sea, separará a los corderos de las cabras. Los que hicieron caridad, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y a los que no hicieron caridad, a los que no ayudaron a los demás, dice, apartaos de mí, nunca les conocí. Pueden buscar eso, el Evangelio de Mateo, no recuerdo ahora si capítulo 24 o 25. San Cipriano de Cartago dice en su carta 50, escribiendo a los confesores que habían abandonado el cisma, es decir, habían sido católicos, que habían sido encarcelados, habían confesado a Cristo, y por eso se les llamaban confesores, no habían llegado a ser martirizados, pero en la cárcel se hicieron adeptos de un cisma, y luego se apartaron de ese cisma y volvieron a la unidad de la Iglesia Católica. Y dice así, cierta es que en esta iglesia, en la Iglesia Católica, no deja de haber sus cizañas y malezas. Empero,
no es cosa que deba alterar nuestra fe y caridad, y separándonos de la misma iglesia a título de haber en ella nocivas plantas. Es decir, les está exhortando, dice, es cierto, en la iglesia católica hay cizañas, hay malezas, pero no por eso, dice, estamos justificados para que se nos altere la fe y la caridad, es decir, para que nos muevan de nuestro lugar, de nuestra certeza, y nos lleguen al punto de separarnos de la iglesia católica. Y esto es lo que pasa con muchísimos ex católicos, que viendo la cizaña, no, que este sacerdote, que este hermano, que me hizo, que me dijo, que mirá, que lo que enseña el Papa, que mirá, que lo que enseña tal obispo, que mirá, que lo que no hacen, que lo que no dicen, que este otro que es idólatra, y este que mirá cómo vive, y las acusaciones que en general hacen los protestantes contra la iglesia, y también muchos dentro de la iglesia católica. Dice, bueno, San Cipriano le dice a los confesores, que la cizaña, que los malos obreros que puedan haber dentro de la iglesia católica no nos motiven a separarnos de la iglesia. No es justificación alguna que dentro de la iglesia católica haya malos obreros como para justificar una separación de la iglesia, porque esa sería la enseñanza del diablo. Bueno, andate a otro culto, ¿sí? Porque te estaría separando de la fuente de vida. La vida está en la iglesia, donde está el Espíritu de Cristo y donde está Cristo. Y cuando alguien se va de la iglesia, se va sin Cristo y se va sin el Espíritu de Cristo. También sigue diciendo aquí el capítulo 1. Así como quienes han recobrado la vida en la sangre de Dios. Han recobrado la vida en la sangre de Dios. Y esto no es una declaración de patripacianismo, sino una declaración enfática de la deidad de Cristo aún estando allí en la cruz. Y esto del patripacianismo lo vamos a explicar usando los mismos textos de los padres de la iglesia. Dice Rufino de Aquileia en su explicación del símbolo apostólico. Aquí se añade invisible e impasible. Hago un pequeño paréntesis. Está diciendo que al símbolo o al credo tradicional de la iglesia le estaban añadiendo una frase y ahora va a explicar el por qué le añaden esa frase. Se debe saber que estas dos palabras no están en el símbolo o credo de la iglesia romana. Fueron añadidos entre nosotros a causa de la herejía de Sabelio, llamada patripacianismo por los nuestros, ya que dice que el Padre mismo nació en la Virgen y afirma que se hizo visible y padeció en la carne. Es decir, el patripacianismo confundía, decía hay un solo Dios, y con el afán de decir que hay un solo Dios que es único, decía bueno, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son en realidad ese mismo Dios que a veces se pone en la careta de Padre, a veces la de Hijo, a veces la de Espíritu Santo para manifestarse con diferentes nombres, pero el que nació fue el Padre y el que estuvo allí en la cruz también fue el Padre y el que nació también fue el Espíritu Santo y el que estuvo en la cruz también fue el Espíritu Santo. Dice también Nicetas de Remesiana en su catecumenado de adultos. No me voy a detener en el patripaciano Sabelio, el cual con necia presunción se atrevió a decir que el mismo que es Hijo es también Padre, y que el mismo es también Espíritu Santo, y que la Trinidad es solo de nombre, pero no también de verdad, y que no subsiste en cuanto a las personas, sino solo en cuanto al nombre. Y así lo confunde todo, al imaginarse que el mismo Padre ha tomado un cuerpo y ha padecido. Como dijimos, esta gente, los patripacianos, mezclaban a todas las personas de la Trinidad y decían que eran en realidad no tres personas, sino un mismo Dios, con tres personalidades, por así decirlo, con tres rostros que se mostraba de una manera o de otra, pero que era una sola persona dentro de un mismo Dios, mientras que la iglesia enseñaba que eran tres personas diferentes y que todas eran a su vez un único y mismo Dios. Todo esto hemos dicho del primer versículo del capítulo 1. Vamos a avanzar ahora con
con el versículo 2. Dice así el versículo 2. Apenas en efecto os enterasteis que venía yo desde la Siria, cargado de cadenas por el nombre común y nuestra común esperanza, confiando que por vuestras oraciones lograré luchar en Roma con las fieras para poder de este modo ser discípulo. Os apresurasteis a salirme a ver. Algunos comentarios de tipo apologético respecto de esta frase, por el nombre común, es decir, cargado de cadenas por el nombre común. Que los amigos del ecumenismo utilizan este término muchas veces, pero tenemos un nombre que nos une, un nombre en común. Vos te llamas cristiano, vos te llamas cristiano, vos te llamas cristiano, vos crees en un Dios monoteísta, vos crees en un Dios monoteísta, yo creo en un Dios monoteísta, todos creemos ser cristianos, todos creemos en un Dios monoteísta, entonces seamos todos lo mismo, unamos nuestras fuerzas, que predomine la caridad, que predomine el amor de Cristo. Bueno, es cierto que predomine el amor de Cristo, pero el amor de Cristo en la verdad, porque Cristo nos enseñó a seguir la verdad, y verdad hay una sola. Y no hay comunión entre la verdad y las tinieblas, la verdad y el error. Y no se puede pretender una comunión cuando en realidad, en el mejor de los casos, solo uno de ellos tiene la verdad. No se puede. San Ignacio es cierto que habla de tener un nombre común, pero cuando habla del nombre común, recordemos que está escribiéndolo a personas que creen exactamente lo mismo. Tenemos el nombre común y tenemos la esperanza en común, porque no nos olvidemos que el versículo también dice esto, dice nombre común y nuestra común esperanza. Y lo está escribiendo a la misma carta, lo que dice que entre ustedes no anida herejía. Y lo está escribiendo en la misma carta a los que está reprochándole a los que, llamándose cristianos, enseñaban doctrinas que estaban fuera de la tradición apostólica. Ahora, claro está, es cierto que no es lo mismo negar la Trinidad que agarrar y decir, bueno, no, pero el sacerdote debe vestirse de verde o el sacerdote debe vestirse de azul. O sea, no es el mismo nivel de diferencias teológicas una u otra. No es lo mismo agarrar y decir, no, pero la iglesia no tiene autoridad para perdonar pecados, que agarrar y decir, bueno, no, la iglesia no debe hacer una procesión. O sea, uno tiene que ver con una cuestión de prácticas que no son necesariamente malas, aunque si para alguno es malo no lo haga, pero no necesariamente hacer una procesión es mala, porque el pueblo de Israel hacía procesiones. Y las iglesias desde los primeros siglos hacían procesiones. Ahora, como dijimos, hay niveles de verdad y niveles de error en las enseñanzas. Entonces, entre ciertos niveles de diferencias teológicas sí puede haber una armonía, como cuando dice el apóstol Pablo, bueno, el que no quiere guardar el sábado no lo guarde porque lo hace para el Señor, y el que guarda el domingo, guarde el domingo porque lo hace para el Señor, o el que quiere comer que come y el que no quiere comer que no coma. Dice, a ese nivel de cosas que no son tal vez tan drásticas, o por lo menos para la época del apóstol Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de estas diferencias menores. ¿Okay? Ese nivel de diferencias no justifica que nos separemos. Podemos todos estar bajo un mismo nombre, bajo un mismo credo, una misma confesión, que demuestre la unidad que tiene la iglesia como la que tiene Cristo con el Padre. Ahora, con los corruptores de la doctrina, es decir, los que ya enseñan cosas que son tan diferentes, que son irreconciliables con la doctrina católica, con eso no se puede tener ecumenismo, con eso no se puede tener comunión, porque no se puede unir lo que es imposible de unir. La verdad y el error no se puede unir. La verdad y el error no se puede unir. Unos dirán, bueno, hay que orar al Padre Nuestro una sola vez al día, otros 3 veces al día, y otros querrán orar o lo que era originalmente el rosario, que en realidad no eran oraciones a María, sino que eran 150 salmos orados por los monjes.
O lo que después fue con el tiempo el rosario, que sin llamarse todavía rosario, que eran 150 Padre Nuestros. Y bueno, son formas de devoción particular. Unos querrán orar salmos, otros querrán orar 150 veces el Padre Nuestro y otros querrán orar el rosario. Pero eso no justifica quebrantar la unidad de la iglesia. No justifica quebrantar la unidad de la iglesia. Diferente es cuando las diferencias teológicas son tan profundas que realmente son la corrupción de una familia. La corrupción de una familia. En este caso, quien corrompa la familia de Dios será reo de la condenación eterna, como lo dice San Ignacio, como lo dice el apóstol San Pablo, como lo dicen todos los otros apóstoles y discípulos también de esos mismos apóstoles. Entonces, cuando San Ignacio habla de nombre común, no significa que podamos agarrar y meter a todas las doctrinas que se profesan ser cristianas, a todos los que enseñan el monoteísmo, meterlos en la misma bolsa de gato, y mucho menos empezar a meterlos con la Pachamama y con las doctrinas de Oriente y con la Nueva Era y todas esas cosas. Eso no es la voluntad de Dios. Eso diluye la verdad y la mezcla con el error. Justamente este San Ignacio, que habla de tener un nombre común y una común esperanza, justamente él mismo dice: si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. Es decir, para los que celebran la Eucaristía, pero enajenados con los obispos de la Iglesia Católica, dice, están privados del pan, a pesar de que en esas Eucaristías de los herejes o de los cismáticos celebren la Eucaristía partiendo el pan, dice, se están privando del pan. Es decir, parten el pan, pero para ellos simplemente es pan. Se están privando del verdadero pan, se están privando del pan de vida, de la transubstanciación, donde está el cuerpo de Cristo, donde está la sangre de Cristo, como él lo mismo va a confesar en varias de estas cartas. Entonces, si San Ignacio habla a los efesios de que tenemos un nombre común, no podemos sacar de contexto esto de nombre común para utilizarlo en el sentido del mal ecumenismo, siendo que en la misma carta San Ignacio condena tan fuertemente los errores doctrinales y dice que el que está peleado con los obispos de la iglesia, en realidad se está privando. Y el que está participando de Eucaristías o de Cena del Señor, o como le quieran llamar, lejos de la comunión de la Iglesia Católica, se está privando del pan de vida eterna. Justamente también dice en esta carta que el nombre común debe tener una misma esperanza. Y no solo el nombre de cristianos, sino una misma fe. Porque esto es lo que dice en la carta a los Efesios, capítulo 13, versículo 1. La concordia de vuestra fe destruye la ruina que Satanás os procura. Es decir, Satanás dice, procura la ruina de la iglesia. La concordia, la armonía de vuestra fe, tener un solo credo, destruye los planes de Satanás. Por el contrario, cuando queremos mezclar las doctrinas de la verdad con las doctrinas del error, estamos favoreciendo al plan de Satanás y estamos destruyendo la armonía dentro de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dice, es necesario que haya herejías. Es necesario que haya cismáticos. ¿Para qué? Para que se manifiesten los aprobados y los desaprobados. Los aprobados se van a quedar dentro de la iglesia católica y los desaprobados se van a ir. Ese es el concepto de la enseñanza de por qué es necesario que haya cizaña, que haya cismáticos, para que se manifiesten los aprobados y no todo el que se llame cristiano y no todo el que le diga a Cristo Señor, Señor, quede aprobado delante de Dios. San Cipriano, por ejemplo, en su escrito La unidad de la iglesia, escribe: la Divina Escritura dice lo siguiente, en cuanto a la túnica, refiriéndose a la túnica de Cristo, sin embargo, ya que era inconsútil desde la parte superior y tejida toda de una sola pieza, se dijeron entre sí, refiriéndose a los soldados romanos, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca.
Él traía la unidad que proviene de la parte superior, es decir, del cielo del Padre. Unidad que no puede ser destruida en absoluto por quien la recibe en posesión, ya que la obtuvo toda de una vez, como algo sólido e indisolublemente estable. No puede poseer, por tanto, la vestidura de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. ¿Qué está diciendo San Cipriano? Dice, Cristo enseñó la unidad de la iglesia con su vestidura. El que quiera vestirse y revestirse de Cristo, más le vale conservar esa unidad de la iglesia y no dividirla, ni hacer nada que procure a la iglesia dividirla. Porque el que divide a la iglesia de Cristo está atentando contra lo que cubre al cuerpo de Cristo, que es una túnica hecha de pies a cabeza, por así decirlo, de una sola pieza. Es la unidad que Cristo oró al Padre que su iglesia visiblemente conservara, rogándole que sean uno como yo en ti y tú en mí. Ahora, dice también el versículo 2, apenas en efecto os enterasteis de que venía yo desde la Siria cargado de cadenas por el nombre común y nuestra común esperanza, confiando que por vuestras oraciones lograré luchar en Roma con las fieras para poder de este modo ser discípulo. Os apresurasteis para salirme a ver. Es interesante esto. Dice, de este modo ser discípulo. ¿Pero cómo? ¿No somos discípulos desde el momento en que nos convertimos? ¿No somos llamados discípulos desde el momento en que nos convertimos? Bueno, realmente en la iglesia apostólica había un fervor tan intenso por imitar a Cristo hasta el último de sus detalles que a mí y a cualquiera se nos debería caer la cara de vergüenza de decir y reconocer humildemente qué lejos estamos de aquellos grandes hombres de Dios. Cuánto nos falta crecer, cuánto nos falta madurar en caridad, en amor, en misericordia, en buenas obras, en piedad, en humildad, en conocimiento de Dios y su verdad y la palabra de Dios. Cuánto nos falta, cuánto nos falta. San Ignacio, aún siendo obispo, dice, estoy comenzando a ser discípulo. Estoy comenzando a ser discípulo. Quiero, dice, padecer el martirio para de ese modo, hasta en ese aspecto, imitar a Cristo. Y mientras que hay muchos, católicos y no católicos, que en realidad ni anhelan ni valoran el martirio, sino que, bueno, por el contrario, prefieren matar. San Ignacio y la Iglesia Apostólica nos enseñan que realmente el martirio debería ser la máxima aspiración del cristiano, que busque vivir de tal manera que sea hallado digno de padecer el martirio por Cristo, que su pureza, su valor, su sinceridad, su transparencia, su honestidad, su fidelidad sean tan grandes que realmente el mundo aborrezca a esa persona. Como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados seréis cuando por mi causa los injurien, los maldigan, los insulten. Dice, porque así hacían con los profetas. Dice, pero ay de ustedes, cuando todos les digan bien, qué bueno, qué grande que sos, espectacular lo que decís, espectacular lo que enseñás, espectacular esto. Si nadie te aborrece, entonces, ¿en qué has imitado a Cristo? Si a Cristo lo aborrecieron. Porque justamente si la iglesia de los primeros siglos tuvo mártires, es porque esas personas eran aborrecidas. Era porque el pueblo pedía a gritos, crucifíquenlos, quémenlos a las fieras, tal como hicieron con el Señor Jesucristo. Y los cristianos de los primeros siglos realmente enaltecían el acto del martirio
y tenían en una estima tan grande a los mártires, porque justamente habían sido pero tan fieles y habían amado tanto a Cristo, que no amaron sus vidas, no amaron nada en este mundo, ni aun sus propias vidas, y prefirieron el martirio antes que desobedecer los mandamientos de Dios. Le pido misericordia al Señor. Le pido misericordia al Señor para mí en primer lugar. Y les animo a ustedes, hermanos, a que también pidan misericordia, porque estamos, creo que no sé si ni siquiera a mitad de camino de llegar a ese nivel de amor por Cristo, en donde nuestra fidelidad sea tan grande que deseemos aún pagar el precio de la tortura, del sufrimiento, del martirio, con tal de que hasta en ese detalle podamos ser imitadores de Cristo. Quisiera poder fundamentar un poquito este amor que tenía la iglesia por el martirio, mostrando algunas citas de la Biblia y de los padres de la iglesia. Dice Filipenses 3, 10 al 11, y hablando el apóstol San Pablo, y de este modo lograr conocerle a él y la fuerza de su resurrección, y participar así de sus padecimientos, asemejándome a él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quería Pablo? Dice, quiero asemejarme a él en su muerte. Asemejarme a él en su muerte. Y podemos decir que claramente él está hablando del martirio y de los, porque él dice participar así de sus padecimientos. Él sentía gozo de haber sufrido tanto por Cristo, que Cristo le tuviera por digno de haber recibido azotes por él, de haber sido encarcelado por él. No a cualquiera Cristo le concede eso. Y recordemos que los primeros cristianos consideraban eso, ¿no? De que Cristo era el que concedía que tal o cual persona fuera hallada digna de padecer por la causa de Cristo. Y dice, quiero participar de sus padecimientos, asemejándome a él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y también en el martirio de San Clemente Romano, el obispo de Roma, capítulo 23, verso 1, dice, y fue por el emperador enviado el general Aufidiario, quien con diferentes tormentos mató a muchos de los cristianos. Mas viendo que todos marchaban gozosos al martirio, cedió a la muchedumbre, contentándose con obligar solo a San Clemente a sacrificar. Y bueno, el testimonio muestra, el relato muestra de luego también cómo es martirizado San Clemente. Pero acá nos quedamos con esto de que todos marchaban gozosos al martirio. Qué lindo, me van a perforar la piel, me van a torturar, me van a desmembrar, me van a quemar vivo, me van a azotar hasta la muerte. Qué lindo. No era lindo. Sin duda que no era lindo. Pero la iglesia de los primeros siglos confesaba algo que no es ni por asomo doctrina protestante en ninguna de sus formas. Y es algo que pertenece a la doctrina católica y creo también a la ortodoxa. Dice Tertuliano de la resurrección de la carne, capítulo 43. Al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir a la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso y no en las regiones inferiores. Varias cosas dice Tertuliano acá. Recordemos, Tertuliano vive en el siglo II y es, creo que discípulo de tercera generación después de los apóstoles. Dice que a menos que sea por la prerrogativa del martirio, es decir, a menos que una persona sea martirizada, nadie va directamente a vivir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque por Tertuliano creía en el purgatorio, aunque no lo menciona explícitamente acá este texto, sí lo hemos enseñado en otros videos en este canal. Tertuliano creía en el purgatorio, siglo II. Y él enseñaba que, bueno, las personas que estaban imperfectamente purificadas de sus pecados, habiendo cometido pecados veniales,
no pecados mortales, y habiendo muerto sin confesarlos y repararlos, entonces esa persona iba al purgatorio para purgar esos pecados, y luego de haber sido purificado en el purgatorio, entonces sí podía acceder a la presencia del Señor. Pero los que entregaban su vida por Cristo en el martirio, esas personas por su martirio purificaban, purgaban todos sus pecados veniales y les eran perdonados, y por eso se podían evitar el purgatorio y acceder directamente a las regiones superiores, es decir, al nivel más alto de glorificación, para estar mucho más cerca del Señor Jesucristo que los otros. La iglesia de los primeros siglos enseñaba que había niveles, no solamente en el purgatorio, niveles de castigo en el infierno, sino también niveles de glorificación y niveles en los cielos, por así decirlo, donde había diferentes niveles de visión beatífica, diferentes niveles de glorificación, con una estructura donde los más recompensados vivían en las regiones superiores, y los que habían sido salvados, pero tal vez con una vida no tan pura, pero sí digna de la salvación, pero una vida no tan pura, iban a ir a vivir a las regiones inferiores. Y aquí, bueno, podríamos decir qué son las regiones inferiores. Las regiones inferiores se está refiriendo al inframundo, al purgatorio, como él creía que el purgatorio se llamaba también el abismo, las regiones inferiores, o el tártaro, todos nombres que se utilizaban para designar las diferentes áreas del Seol o del Hades. Regiones inferiores aquí se refiere a que, salvo por el martirio, la persona tiene que pasar por el purgatorio para recién entonces ir al cielo, o se refiere aquí a regiones inferiores a que los salvos, pero que no sufrieron el martirio, no van a ir a tener la visión beatífica más pura y más excelente, sino que tendrán una visión beatífica un poco más limitada en algún cielo inferior, por así decirlo. Bueno, no he estudiado tampoco tanto el texto como para poder decantarme por una o por otra opción. Lo importante, y la razón por la que traje a colación este texto, es por el concepto de por qué los cristianos de los primeros siglos estaban tan gozosos de ser entregados al martirio. Porque ellos decían: aquí estos pequeños tormentos que yo voy a sufrir por Cristo me van a ahorrar los tormentos que voy a tener que sufrir en el purgatorio, para poder llegar a ver a Cristo. Entonces ellos preferían sufrirlos tal vez durante unos instantes aquí en la tierra, para evitar justamente el purgatorio y poder acceder directamente al cielo. Y alguno dirá entonces de los protestantes: bueno, por eso no está en la Biblia. Bueno, no está en la interpretación que los protestantes tienen de la Biblia, pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero los protestantes no lo conocen. Ya algún día haremos un video exclusivamente sobre el tema del purgatorio, lo que enseña la Biblia y lo que enseña la patrística. Vamos a ver el tema ahora de la jerarquía, para ir terminando con el tema del capítulo 1. Yo creo que vamos a alcanzar a ver el capítulo 1 nada más hoy. Dice así el versículo 3 del capítulo 1: porque es así que a toda vuestra muchedumbre recibí en el nombre de Dios en Onésimo, varón de caridad inenarrable y obispo vuestro según la carne. Vamos a ver quién es este Onésimo, porque algo mencionamos en la introducción a la carta. Dice que Onésimo era vuestro obispo, es decir, Onésimo era obispo en la iglesia de Éfeso. Y como dijimos, el primero había sido Pablo, había instituido a Timoteo como obispo de Onésimo, y le había sucedido, a Pablo le había sucedido Timoteo, y a Timoteo le había sucedido Onésimo. Dice San Jerónimo que Onésimo fue nombrado obispo por orden de San Pablo, es decir, no consagrado por el mismo San Pablo, sino por orden de San Pablo. ¿Y esto cómo lo podemos entender, siendo que Onésimo fue consagrado obispo mucho después de que Pablo muriera, de que padeciera el martirio? Y bueno, la posible solución es que, siendo Timoteo el obispo,
Pablo hubiera dado instrucciones a Timoteo diciéndole: prepara a Onésimo como sucesor tuyo, para que si en algún momento a ti te pasa algo, él te pueda suceder en el episcopado de Éfeso. Y así fue que San Jerónimo está dando testimonio de que fue por una orden de San Pablo que Timoteo preparó a Onésimo, y cuando Timoteo fue martirizado, entonces la iglesia reconoció a aquel que había sido explícitamente preparado por Timoteo para sucederle en el cargo. Con lo cual, Onésimo pertenece a la misma iglesia que San Ignacio. San Ignacio se proclama católico. Onésimo pertenece a la misma iglesia que Timoteo, por lo tanto, Timoteo es católico. Y Timoteo pertenece a la misma iglesia que el apóstol Pablo. Y como tantas veces hemos dicho, que los padres de la iglesia defendían el hecho de que Pablo y Pedro eran católicos y que ellos reconocían solamente la iglesia católica como iglesia de Cristo y no reconocían a ninguna otra congregación, ninguna otra asamblea, llamémosle entre comillas iglesia, no reconocían a ninguna otra iglesia como la iglesia de Cristo. Aunque muchos se quieran llamar iglesias cristianas, solamente una era la iglesia de Cristo, la iglesia católica a la cual Onésimo pertenecía, a la cual San Ignacio y los apóstoles pertenecían. ¿Quién es este Onésimo? Onésimo es esta persona mencionada en la carta de San Pablo a Filemón, capítulo 1, versículos 10 al 12, y casi el 50% de la carta a Filemón se dedica a Onésimo, que fue un esclavo al que Pablo le predicó allí en Roma, luego lo encomendó al cuidado de Filemón, luego a este Onésimo lo encomendó al cuidado de Timoteo, y finalmente, luego de haber sido diácono, porque así dice San Jerónimo que fue primero diácono, luego fue presbítero y luego fue obispo. Este Onésimo es mártir también de la iglesia, es San Onésimo, y muere lapidado en Roma. También podemos decir acerca de Onésimo lo siguiente, que este Onésimo tiene que haber sido el obispo vigente cuando Cristo escribe su carta a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy probable que Timoteo ya hubiera sido martirizado para el momento en que Cristo escribe su carta a la iglesia de Éfeso, y sería este Onésimo, el sucesor de Onésimo, el sucesor de Timoteo, el que sería el mensajero a quien Cristo le escribe la carta allí en Apocalipsis capítulo 2. Esto es importante porque Cristo está reconociendo en ese Onésimo un hombre fiel, aunque evidentemente le reclama a la iglesia el haber un poco disminuido la intensidad de su amor y tener un amor que ya no era ese amor como el original, ese amor intenso como el primer amor, como le llama el mismo Cristo, ¿no? No le estaban amando en toda plenitud, con todo su corazón, con toda su mente, alma y fuerzas. Pero bueno, este Onésimo entonces es el obispo a quien se le escribe allí en la carta de Cristo en el Apocalipsis. Decimos esto porque si la carta de Apocalipsis se escribe, según la mayoría de los expertos, a finales de la década de los 90 del siglo I, entonces lo más probable es que fuera justamente Onésimo aquel obispo, y que bueno, la iglesia ya para entonces, el tiempo de la iglesia, de la carta de San Ignacio, ya sería una iglesia que se habría recompuesto, siempre una iglesia fiel, siempre una iglesia fervorosa, pero Cristo tenía ese pequeño detalle en contra de ellos, y aquí entonces es que Cristo les reclama esto y ellos reaccionarían, y bueno, no tenían herejías ahora, era una iglesia que le llamaba la bienaventurada, una iglesia que había recompuesto su conducta obedeciendo el mandato de Cristo. Y para concluir vamos a mencionar una última frase aquí interesante del versículo 3 del capítulo 1. Dice: votos hago a Dios porque le améis según Jesucristo. Y de nuevo, las lecturas rápidas pueden pasar por alto o inadvertidamente el hecho de que entre los protestantes es extremadamente infrecuente quien haga votos. No se hace votos entre ellos.
Sin embargo, en la Iglesia Católica sí, los consagrados y las consagradas para las distintas órdenes hacen votos, votos de pobreza, votos de castidad, diferentes votos. Yo no conozco todos los votos que usualmente se hacen, solamente algunos, pero la costumbre de hacer votos es algo que está en la Biblia. Dice el Salmo 49, verso 14 al 15, y nuevamente dice: sacrifica a Dios un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de tu aflicción, te salvaré y tú me glorificarás. Dice, cumple tus votos al Altísimo. Era costumbre judía el hacer votos, promesas a Dios. De si me das esto, yo voy a hacer esto otro, o de ahora en más me comprometo para hacer así, así, así. Un voto para pedirle algo a Dios, o un voto simplemente porque uno se consagraba para hacer algo, pero eran votos, y esa era una costumbre que tenía muy particularmente arraigada el clero de la Iglesia Católica en el siglo I, y testigo de ello es Ignacio, que dice que mientras iba de viaje hacia Roma iba haciendo votos en favor de las diferentes iglesias. Y dice así este mismo San Ignacio en su carta a los Magnesios 1:2, dice: en estas cadenas que por doquiera llevo, voy entonando un himno a las iglesias en las que hago votos, en plural ahora, por la unión con la carne y el espíritu de Jesucristo. De nuevo, esto puede no ser algo que es extremadamente distintivo o raro, o que marque una distancia muy grande con el protestantismo, pero es un detalle para notar otro aspecto más en los que la teología de San Ignacio se parece a la Iglesia Católica, en el hecho de que sus clérigos hacen votos diferentes a Dios, y no solamente el voto de consagración, sino que aquí este que ya era consagrado dice que mientras iba de viaje iba haciendo votos, en plural, en este caso por la unión con la carne y el espíritu de Jesucristo, es decir, que estén completamente unidos a la carne de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, que permanecieran en él. Y aquí dice: votos hago a Dios para que le améis según Jesucristo. Yo no sé qué votos serían, no sé cuál sería ese alcance, pero lo cierto es que la costumbre de hacer votos de parte del clero por la feligresía es una costumbre que tiene la Iglesia Católica hoy, que muchas veces uno carga por el pecado de los otros, hace sacrificios uno mismo por el perdón de los pecados de otros, y es la buena y sana costumbre de imitar a Cristo también en eso, de ofrecer lo que uno hace por el bien del otro, y no solamente en cuanto a bienes materiales, sino también en cuanto a bienes espirituales. Bueno, aquí San Ignacio nos está diciendo: yo voy a hacer ciertos sacrificios, o sea, se voy a cumplir ciertas promesas, ¿sí?, con tal, Señor, de que tú hagas esto en favor de la iglesia, que les ame, que te amen, que te obedezcan, que estén unidos a ti. No solamente les enseñaba a los creyentes a hacer eso, sino que él mismo se sacrificaba, como ya vamos a ver en reiteradas ocasiones que él dice eso. Él mismo se sacrificaba por el pueblo. Y finalmente dice: porque le améis según Jesucristo. Y esto es admirable, la enseñanza de amar a los obispos y no de calumniarlos agresivamente. Porque ¿de quién está hablando? Porque le améis según Jesucristo. Está hablando de Onésimo. En realidad, este voto está haciéndolo no solamente para que amen a Cristo, sino para que le amen a Onésimo según Jesucristo. Está exhortándonos a todos no a calumniar a los obispos, no a hablar mal de ellos, sino a amarles, a obedecerles, claramente, en lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque finalmente siempre tenemos que responder cuenta a Dios de lo que haremos. Entonces es interesante esto. Para que le amen
para que al obispo lo amen. Y esta triste costumbre que tienen algunos de estar simplemente calumniando aquí y allá, criticando lo que tal vez hacen mal, y sí, tal vez lo hagan mal, porque los obispos también son seres humanos que se equivocan, y se pueden equivocar con su moral, se pueden equivocar con su teología, se pueden equivocar como yo me puedo equivocar, como nos equivocamos todos. El tema es cuando comenzamos a hacer la obra del diablo y empezamos a calumniar. Porque Dios no es calumniador. El diablo es calumniador. Cuando una persona se pone a calumniar y a calumniar y a calumniar y a siempre hablar mal, tratando de desprestigiar o tratando no de corregir el error, en este caso puntual del obispo, sino de bajarlo de un ondazo, como diríamos acá en Argentina, bajarlo de un ondazo. Bueno, ahí ya no es la obra de Dios. Ahí ya no estamos tratando de ayudar por caridad a ese obispo, a ese presbítero, a ese diácono, o a mí. No, eso ya no es caridad. Eso ya es comportarse en la obra del diablo, la calumnia. Y dice, ruego, votos hago a Dios para que amen a Onésimo en la caridad de Jesucristo. Y dice Pablo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 5:19, no admitas una acusación contra un presbítero si no está avalada por 2 o 3 testigos. Es decir, Pablo le está escribiendo a un obispo, Timoteo era obispo, Pablo, apóstol, le escribe a un obispo, Timoteo, no admitas acusaciones contra ninguno de tus obispos, con ninguno de tus presbíteros, si no es con 2 o 3 testigos. Es decir, Pablo dice, sí, está bien, los presbíteros se pueden equivocar, pero no admitas las acusaciones si no vienen con pruebas concretas. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar el video, se ha hecho más largo de lo que pensaba. Es mucho para decir para el capítulo 1, pero bueno, estamos introduciendo algunos aspectos que luego a lo largo de las cartas vamos a encontrar de forma repetida. En algunos de ellos vamos a profundizar más, en otros de ellos vamos a hacer alusión a lo que hemos dicho en este video. Sin más, les recuerdo, por favor, dejen su like, compartan el video, suscríbanse, compartan en las redes sociales. Y los que realmente se sientan bendecidos por este apostolado, bueno, bien me ayudan en poder colaborar para que realmente el mucho tiempo que me dedico a este tema no me afecte tan negativamente en la economía, y muchos hermanos lo comprenden y alguna ayuda me dejan de manera tal de que a fin de mes no se me haga tan gravosa la cantidad de horas que yo tengo que renunciar para mi trabajo para poder dedicarle a esto. El más sincero deseo de que Dios les bendiga, de que Dios les acompañe, de que Dios les guarde y de que a todos nos bendiga y de que todo tenga misericordia. De todos nosotros que tenga misericordia para ayudarnos a vivir como vivían los cristianos de los siglos primeros. En ese amor tan intenso que Cristo le reclama justamente a los cristianos de Éfeso. Que viva la Iglesia Católica. Que viva Cristo Rey, el Rey de la Iglesia Católica. Amén.